Gracias por sumarse hoy. Y si les parece, comenzamos con la charla prevista para hoy acerca de qué es el Ikigai y por qué tiene sentido para una vida más plena, larga y próspera. Antes, sin embargo, me encantaría, aprovechando que somos poquitos, si quieren presentarse, si se animan y me cuentan qué les atrajo del tema, por qué les llamó la atención o les interesa el tema de Ikigai. Yo después les cuento por qué me interesó tanto a mí, ¿no? Al punto de que creo que hablar de Ikigai es mi propio Ikigai. Bueno, arranco. Dale, Eh, Diego, gracias. bueno, yo soy ingeniero y counselor más reciente y bueno, me estoy dedicando a la ayuda, al acompañamiento de gente y me crucé de casualidad con el Ikigai buscando herramientas y lo vi, me encantó y resueno mucho con la idea de buscar el propósito y me parece muy piola. Genial. Y he leído, pero no mucho más que eso. Así que cuando vi esto digo, uy, a ver, ¿qué onda? ¿Qué hay dando A ver, vuelta? ¿qué onda? Digamos, de alguna manera, a alguna persona que acompañé, eh, sin llamarlo Ikigai, pero de alguna manera traté de acompañarlo en ir buscando estas distintas gente de 50 y pico, Ujú. buscando reorientar su trabajo, su carrera. Bueno, lo invité de alguna manera a explorar estas distintas áreas, digamos. Así que después de haber leído el Ikigai, pero sin haber tenido mucho más que una lectura. Qué bueno lo que me decís, porque bueno, casualmente hay ciertos momentos, particularmente los 50, es un momento, ¿no? En que muchos queremos reformular un poco, ¿no? Es un momento donde dijimos, bueno, ya fuimos a cumplir con un montón de expectativas de la ¿Mm? afuera y ahora es como que quiero poder dar lo que aprendí a otros o quiero ¿Mm? tal vez tener una agenda dictada desde otro lugar, ¿no? Más genuino, más ¿Mm? propio. Vos sabés que yo también soy ingeniero industrial Ah, mira. y yo también hice toda la carrera, también no sé si fue tu caso, en mi caso fui, a falta de un nombre mejor, hombre corporativo desde Ah, recién también. recibido, vos también, Ah, bueno, entonces, viste, me tocó hacer todo desde soldado raso hasta los últimos 15 20 años. Tuve la oportunidad y suerte de ejercer cargos gerenciales, alta dirección y con premeditación y alevosía por una cuestión de que como ingeniero, no sé si a vos te pasó, pero a mí como ingeniero te aseguro que jamás tuve un problema técnico. No conozco los no, casos. ¿Por qué? no. Porque salí bien preparado de la facu, pero además, con el correr del tiempo, viste, a un clic de distancia tenía la solución, o los proveedores, o ¿Mm? los colegas, en fin, nunca el problema era técnico. ¿Mm? Los tremendos problemas que me quitaban el sueño, que me sacaron canas, que más desafíos me plantearon en la vida fueron problemas de índole humana. ¿Mm? Y eso me llevó, viste, a levantar la mano hacia el final de mi carrera y decir, basta, no quiero más operaciones, quiero poder acompañar a la gente que está pasando lo que yo pasé todos estos ¿Mm? años desde recursos ¿Mm? humanos, desde lo que es apoyo. O sea, Claro. nunca me interesó mucho lo transaccional, nómina, ¿Mm? compensaciones. Bueno, venía con el combo y dije, ok, ¿Mm? tendré que lidiar con esto, pero la parte en la que más me enfoqué, viste, fue justamente el acompañamiento. Y me Claro. formé me formé a lo largo de los años este, en la compañía, en escuelas externas, y ¿Mm? me sigo formando de manera permanente y seguro Claro. vos como counselor también estás acá ¿Mm? porque de alguna manera querés formar, Sí, viste, y sí, sí. No, hoy no. Me lo fui que y está dije, bueno sí, sí. lo que está bueno también hoy es que hay temas por ahí muy puntuales, ¿viste? Ikigai, que es un concepto japonés, en realidad es un concepto que está en todas las tradiciones, está en la psicología de Viktor Frankl y el propósito de vida, ¿Mm? ¿viste? La búsqueda del sentido, ¿Mm? está en el cristianismo, en el judaísmo, en la ¿Mm? tradición espiritual que busques, o filosófica.
pero pocos por ahí, cuando te querés formar, pocos tienen una formación o Ujú, hacen doble clic en el tema propósito, ¿no? Entonces que de golpe ujú, aparezca una formación corta o un programa, yo a mí me gusta llamarlo, ¿no? ujú. Hoy puede ocurrir eso, entonces, viste, estamos Claro, en permanente formación, si no es con temas ujú, como este, con algún otro. Así claro. que bueno, qué bueno, che, cuántos puntos en común. Bienvenido. Y ahora, Gracias. Florencia, este, avanti, contame un poquito de vos y cómo llegás por qué te interesa esto del Ikigai y del propósito. Bueno, por lo que vos dijiste, porque ya estoy Mm. en los 50, Sí, mirá, ¿ves? Sí, no cumplo falla, no 50 falla. el año pasado y bueno, yo soy abogada, he sido docente toda mi vida durante 26 años, ejercí Wow, la docencia en primaria común y sí. después cuando estaba trabajando en un estudio jurídico, pero cuando entré a trabajar a tribunales por cuestiones de horario y por cuestión de que no puedes hacer otra cosa que no sea ejercer la docencia. Bueno, hice la especialización en educación de adultos. Ajá. Yo ya tenía mi título docente de base y además hice el profesorado para profesionales en ciencias jurídicas, primer camada. Ujú. Luego hice la especialización en la UCA en relaciones del trabajo, entonces combinaba mi trabajo de tribunales, que era bastante conflictivo porque era tribunal de trabajo y sabemos que entre siempre que hay un despido, cualquiera sea, hay un conflicto, o sea que uno vivía el Claro. conflicto ahí. Pero mi Bueno. cable a tierra era después, cuando yo a la noche daba clases en la modalidad de educación primaria para jóvenes y adultos que es poco conocida. Y bueno, y ahí transité como maestra de ciclo, como profesora para español para extranjeros, con una gran diversidad de estudiantes, de religiones, de nacionalidades. Llegué a tener 50 estudiantes en un curso, fue tremendo. Uf. Venían, aumentaban, venían y venían. Se ve que algo les gustaba de mis clases, era mi cable a tierra. Y bueno, después pasé a ser directora de escuela de adultos, después gané el concurso para supervisora de adultos y después me enfermé. Mm. Entonces, desde 2022 para acá he estado en pausa sin poder volver a retomar mis profesiones. Pero bueno, entonces lo que hago es tratar de descubrir ahora, porque yo ya tenía un sentido de vida. Yo Mm. me parece que elegí mis profesiones anteriores porque las dos son un servicio hacia Mm. el otro, de una u otra manera. Pero Ujú. ahora que estoy en esta etapa y que no puedo volver a ejercerlas, tengo que redescubrirme a mí Sí, misma en otro sentido. qué Eh, bueno. Quizás pueda hacer algo más pausado, algo más tranquilo. No puedo volver a trabajar a full time ni puedo volver a ejercerlas de ese modo, pero me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer, entonces bueno, tengo que volver a redescubrir cuál es mi misión acá, cuál es mi sentido de vida a partir de esta segunda mitad de vida, ¿no? Quede lo que quede. Maravilloso, María Florencia, sí. Conozco, bueno, hemos charlado Sí, por privado, ¿no? Así que es muy, bueno, meritorio desde ya tu enfoque. Y fíjate, a veces hay un libro justamente, ¿no? Que se llama La enfermedad como camino. A veces la vida muchas gracias. Sí, nos pone, ¿viste? No, tiene mucho que ver. Lo que a mí me lleva, ahora les voy a contar un poco también, a trabajar sobre el tema de propósito. También tuve mis desafíos de salud a lo largo de la carrera. Creo que todos los que pasamos por posiciones de alta demanda, ¿no? De algún modo estamos expuestos o las experimentamos. Y a veces tiene que ver por no, yo estoy convencido, ¿viste? Que seguimos caminos que nos llevan a sobreexigirnos. No sabemos bien por qué los sí, seguimos. Yo estoy convencido y creo que hay bastante evidencia en la literatura, en lo que sí. sabemos hoy como seres humanos, que muchas veces tiene que ver con mandatos familiares, con expectativas, con En mi lo que caso se sí. supone, lo que se Real. supone, ¿no? Que Para uno ser una tiene, a lo que uno persona tiene que llegar, ¿no? A altos estándares, a ciertos puestos, a ciertos, y uno así va es, perdiendo eso en el camino y ahora hay así que es. retomarlo. En mi caso personal, Y, te agradezco. Para mí es difícil porque ha sido un camino muy difícil y poder estar sentada hoy en la compu
Eso hace 4 años atrás no lo podía hacer. Claro. Entonces, bueno, ahora necesito reunir herramientas para seguir adelante con mi vida, porque la vida sigue, mientras haya vida habrá esperanzas, así que Así es. Y yo soy celebro una eso. guerrera, así que voy a sortear la vida como sé, voy a honrar la memoria de mi familia, de mis mayores, y bueno, seguiré aprendiendo, porque a eso venimos, ¿no? A aprender con otros. Que así sea. Vamos entonces a empezar a compartir, María Florencia, a ver si ojalá podamos llevarnos algo, puedan llevarse algo de interés de esta charla. Seguro que sí. Voy a compartir pantalla. Entonces, gracias por la introducción, ¿no? En mi caso particular, mi nombre es José María Chaer, les contaba, me recibí allá lejos hace tiempo, en el año 89, de ingeniero industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Y empecé una carrera ejecutiva, digamos, una carrera profesional en empresas. Eh, Me tocó trabajar en empresas grandes, tanto nacionales como multinacionales, hasta mis 50. Etapa en la que un momento en el que dije, eh, quiero independizarme, ¿para qué? Bueno, de algún modo que quizá todavía no le había puesto ese nombre, pero era para perseguir mi Ikigai, ¿no? O para más que perseguir mi Ikigai, algo que me gusta todavía más como manera de frasearlo, que es vivir con Ikigai, vivir con propósito. Y algo me decía que era muy central el tema del propósito, porque de mi propia experiencia, ustedes quizá puedan resonar con esto, pero de muy joven era muy competitivo y no muy orientado al logro, y para mí cada logro tenía que venir con su recompensa, ¿no? Pero claro, pasa lo que leemos en todos lados, ¿no? Que pasa que lo que me pasaba era que, bueno, fui promovido a gerente y después quería ser promovido a director. Fui promovido a director y quería ser promovido a gerente general. Y, y cuando venía más responsabilidad decía, no, me tenés que pagar más porque cuando gane más, entonces... Ay, no, pero entonces necesito una autocompañía más grande porque fíjate, el de al lado tiene un auto, si mi categoría tiene tal auto, entonces, o si tal fulano tiene tal auto, mi categoría es mayor, tengo que tener un auto mejor. Y es como que nunca, ¿no es cierto?, llegaba esa satisfacción, ¿no? Ese sentido de vivir con una sensación de plenitud. Siempre sentía que había algo más por lograr y que no estaba haciendo lo suficiente, ¿no es cierto? Y que entonces me frustraba y me venían sensaciones de todo tipo, ¿no? Desde, eh, aunque me dé un poco de vergüenza decirlo, pero que nos pasa mucho de envidia, decir por qué fulano no tiene tal puesto y yo no, por qué si yo me rompo el traste y trabajo tantas horas, aquel tiene una mejor. Eh, Después me tocó estar del lado de la Dirección de Recursos Humanos, ¿no? Y así como yo solía ir a zapatear el escritorio de mi jefe de turno pidiéndole o un aumento, o una mejor oficina, o un mejor automóvil para mi trabajo, eh, veía que la gente venía también, ¿no? Con el mismo argumento y que en realidad ahí me puse a escuchar más atentamente lo que yo mismo solía decir, es, mirá, estoy trabajando un montón, tomé mucha más responsabilidad, entonces me tenés que pagar más, porque pim, plum, plan. Cuando yo deconstruía esa frase, la meditaba un poquito, decía, en realidad el problema no es que estoy trabajando, no es que estoy ganando poco, el problema es que estoy trabajando como un animal y que no estoy viviendo la vida que quiero vivir. No hay plata que vaya a compensar eso. También la vida me dio, como seguramente a ustedes también, la oportunidad de ver que esa insatisfacción existencial, diría yo, eh, no pasaba solamente a niveles de escasez, digamos, de recursos, ¿no? No era que el que no tenía plata o no ganaba lo suficiente tenía estas problemáticas, estaba en todas las escalafones de la vida. Eh, en la carrera ejecutiva habitualmente uno tiene, y yo tuve oportunidad de trabajar con mucho personal de piso de fábrica,
y en simultáneo casi durante ciertas circunstancias y posiciones con dueños de enormes empresas, directores muy importantes, empresarios muy, muy grandes, que no les faltaba nada, y veía miserias similares en los dos. Entonces decía, no, no, no es un, o sea, no es un tema como en el imaginario de jóvenes, cuando yo tenga tanta plata y qué sé yo, y tal puesto y tantos palmarés, ahí voy a ser un tipo sin problemas, feliz. Ocurría lo mismo y encontré gente muy, muy, muy feliz y que parecía vivir con mucho propósito y Ikigai. Ahora vamos a ver lo que los japoneses entienden por vivir con Ikigai. A nivel piso de fábrica y también gente muy, muy infeliz a nivel piso de fábrica, quizá presa de alguna adicción o presa de alguna dolencia crónica o presa de un carácter tremendo. Y exactamente lo mismo en los más altos niveles. Entonces, yo decía, bueno, pero ¿qué es lo que me va a hacer sentir? ¿Qué es lo que más perdón mi latín antiguo, pero ¿qué es lo que más me jode de mi carrera y de la vida que estoy viviendo? Tengo la suerte de que pude ser papá de cuatro, hoy son cuatro adultos jóvenes, son hermosos, la felicidad de mi vida realmente, ¿no? Para todos los que decimos bueno, es de las, ¿no? Este dicho que dice, ¿no? Plantar un árbol, tener un hijo, y escribir un libro. Bueno, tener un hijo sin duda para mí ha sido tuve la suerte de tener cuatro, ¿no? Es de las cosas más maravillosas que la vida me dio y le da un sentido de propósito enorme. Así todo, muchísimos años, ¿no? Vivía con la sensación de algo falta, no sé para qué me levanto, no sé, no tengo ganas de ir a laburar. Lo que me toca ir a hacer hoy me parece que no aporta valor, que en realidad es un capricho, que en realidad que si yo lo tuviera que hacer lo haría de una manera completamente diferente, no ejecutaría de la manera que me pide que ejecute mi rol y la corporación y los objetivos. Sobre todo, por ejemplo, ¿no? María Florencia, vos hablabas de desvinculaciones. Cuando uno está a cargo de operaciones, muchas veces tiene que cerrar operaciones, abrir operaciones, fusionar operaciones. Y bueno, a veces hay situaciones bastante, no solo complejas, sino que, bueno, eh, criterios para llevarlas adelante que no siempre yo los compartía, por ejemplo, pero no solo eso, en general, los ritmos, eh, ese sentido, ¿no? de la productividad, 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 como ¿a quién le queremos ganar? A ver, pará, ¿no? Y después, cuando tuve la suerte de independizarme y poder mirar con más detalle la macro, digo, pero pará, toda esta productividad, productividad, productividad está depredando el planeta. A ver, ¿qué está pasando acá? La verdad es que el clima está detonado. La verdad es que los océanos pronto van a tener más plástico que peces. La verdad que estamos consumiendo mucho más de los recursos que la Tierra tiene. Y la verdad, encima, es que todo esto que hacemos en nombre de la civilización, del progreso y hasta de Dios, algunos, está terminando en una sociedad terriblemente injusta, porque la riqueza está concentrada, datos del Banco Mundial, no de datos de la izquierda, ni de, no, no, datos del Banco Mundial. La riqueza está concentrada en una proporción ínfima de la población y además tenemos guerras por todos lados y tenemos hambre por todos lados. Algo entonces en esto de correr atrás del progreso medido como, ¿no es cierto?, títulos, salarios, hay algo de esto que no está funcionando. Entonces empecé, ¿no es cierto?, a repasar, porque alguna vez había leído el trabajo de Viktor Frankl, El hombre en búsqueda del sentido, y en eso se pone un poco de moda, ¿sí?, la palabra japonesa Ikigai. ¿Y por qué se pone de moda? Sobre todo por el trabajo de Dan Buettner, un investigador y periodista de la National Geographic, que dedica su vida a estudiar el fenómeno de la longevidad y por qué existen ciertos lugares en el mundo que él mapeó y a medida que los iba identificando les ponía un punto azul. Por eso llamaron a conocerse hoy popularmente, porque se difundió muchísimo el concepto, las zonas azules. ¿Sí? En Netflix hay un documental, una docuserie, que se llama Vivir 100 años y habla de estas zonas azules y
cómo estas zonas azules son lugares, ahora los vamos a repasar, así que voy a ir derecho a la presentación para no spoilear tanto, pero sí habla de 5 lugares en el mundo donde la gente parece naturalmente, habitualmente, llegar a los 100 años de vida y tienen una serie de factores en común. Perdón, Entre ellos, un sentido de propósito, de vivir con un propósito, ¿sí? Y eso me resonó mucho porque a mí creo que como empleado, ejecutivo, gerente, lo que más infeliz me hacía era sentir que muchas veces lo que hacía podía tener propósito para el accionista, podía tener propósito para otra persona, podía tener propósito, no sé, para mi jefe. Para mí no tenía tanto propósito, ¿no es cierto? Entonces, esto de vivir con propósito, dije acá, realmente, y me venían, ¿no? Yo tengo una formación de origen cristiana, entonces, esto de qué le vale al hombre ganar el mundo si se pierde a sí mismo, ¿no? Este, ¿Qué sentido tenía tanto título, tanto logro? Toda mi vida me pasé persiguiendo logro, ¿para qué? Si me estoy perdiendo a mí mismo. Entonces, ¿por qué es tan central para nuestras vidas el tema de propósito? Esto último que acabo de decir, quisiera ilustrárselos en las palabras de una paliativista. ¿Sí? Una paliativista es una persona que cuida a enfermos terminales. Esta señora es australiana y se llama Bronnie Ware y en 2011 escribe un libro que se llama Los 5 arrepentimientos de los moribundos en su lecho de muerte. ¿Sí? Vamos a ver el video juntos, dura 1 minuto o 2, y luego sigo y reflexionamos un poquito. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, genial. Voy a tener que configurar los subtítulos un segundito, ¿eh? Are you afraid of reaching your deathbed and regretting the choices that you made or didn't make? I'm Bronnie Ware, and for several years, I sat by the bedsides of dying people. Un The segundito, que conversations algo were pasó con la personal, compu. life-changing, and enormously insightful. I share those conversations more in detail in my memoir, The Top 5 Regrets of the Dying, because those conversations Se me dice, colgó. and they may Denme un do for you segundito. too. The dying people told me, I wish I had lived a life true to myself, not the life other people expected of me. I wish I hadn't worked so hard. I wish I'd had the courage to express my feelings. Les pido disculpas porque hay estos problemas. Se me ha puesto un icono encima del botón para pausarla. Bueno. And people, the conversations shared were Bueno, ahora sí. Are you afraid of reaching your deathbed and regretting the choices that you made or didn't make? I'm Bronnie Ware, and for several years, I sat by the bedsides of dying people. The conversations shared were personal, life-changing, and enormously insightful. I share those conversations more in detail in my memoir, The Top 5 Regrets of the Dying, because those conversations changed my life, and they may do for you too.
The dying people told me, I wish I had lived a life true to myself, not the life other people expected of me. I wish I hadn't worked so hard. I wish I'd had the courage to express my feelings. I wish I'd stayed in touch with my friends. And I wish I'd allowed myself to be happier. What if we could all arrive on our deathbed free of regrets? What if we could lose the harsh judgment that causes regret and turn it into compassion for our humanness instead? What if we could set others free by not judging them and seeing them as doing the best they can as who they are right now, just as we are too? What if we all decided to be happier, to focus on simplicity and connection and things that make our hearts happy, instead of competition and lack and fear and all the things that hold us back from being our truest, happiest self? What if we gave ourselves and each other permission to do all that, to have courage, to feel safe in expressing our feelings, to go where our hearts guide us, to learn how to be kind, not just to others, but to ourselves as well? What if we encouraged each other to be courageous and vulnerable? Let us support each other to create regret-free lives. Let us be courageous together. Muy bien. Les pido un segundo para sacar esto. Ahí va. Y ahora sí vuelvo a compartir. Mientras pongo esto de vuelta, ¿qué les pareció el video? ¿Tienen algún comentario? ¿Quieren abrir micrófono y contarme? No, o sea, muy claro y cierto, ¿no? Mm. Es interesante porque yo resoné en el acto con este video por esto que les contaba antes. La verdad que no quiero llegar a mi lecho de muerte, que puede ser esta misma noche, ¿Mm? y creo que hice lo suficiente como para que si ocurriera esta misma noche, por lo menos no voy a tener esa. Tal vez en cierto momento de mi vida lo hubiera Arrepentimiento, tenido. Hoy ¿no? puedo decir que hice una pequeña corrección, al menos. ¿Mm? Ojalá que queden muchos años por delante y entonces pueda decir realmente ¿Mm? me di el gusto, no solo el gusto, sino eh, me permití hacer lo que sentí que me tocaba hacer para eso que vine, ¿no? Porque hay como, no sé si a vos, Diego, o a vos, María Florencia, te pasó en algún momento, pero esto de sentir, no es esto para lo que esto lo estoy haciendo, sí es un ¿Mm? laburo, pero no es esto, realmente no es esto. Eh, Bueno, entonces, perdón, a mí sí, me pasó cuando, bueno, me pasó algo, en realidad yo quería ser contadora. claro, Pasó algo en mi escuela de secundaria que en realidad era una escuela a la que yo quise ir, pero una escuela de religiosas, de mujeres, de niñas. Y claro, la competencia estaba instalada, la competencia era feroz, pero yo siempre, no sé si nací así, si uno nace así, o también mm, los patrones familiares se heredan, pero por ambas familias, tanto por la de mi padre como la de mi madre. La sí, competencia era con uno mismo y llegar a tener el título universitario era, pero ya después no alcanzaba con el título universitario, ya tenías que ser exitoso en algún puesto, en algún cargo, llegar a lo más alto. Y bueno, yo cuando entré a tribunales me propuse ser jueza, quise ser jueza, pero en un momento me gustaba mi trabajo, pero retomo esto que vos decías, o sea, por un lado te pedían productividad, ¿no? Sacar la mayor cantidad de expedientes posible, pero por el otro escuchabas a la otra, otro juez, porque era un tribunal, son 3 jueces, entonces te decía, no, pero el expediente tiene que tener calidad, entonces tómense más tiempo para revisar un expediente, pero bueno, entonces, cada uno quería una cosa, el otro quería otra, y uno no puede satisfacer a todos. Llegó un momento que dije, pero ¿qué estoy haciendo yo con mi vida? mm, Y dije, bueno, tuve 8 ascensos merecidos, los míos, en 15 años de tribunales,
pero la satisfacción yo la encontraba, vuelvo a decir, en dar clases. Yo sé que Claro. vine a enseñar, vine a cambiar la vida del otro. No pude ser mamá, lo intenté y en realidad el arrepentimiento que yo me llevo es haber intentado tantas veces y haberle hecho tanto a mi cuerpo y no haber sabido parar y entender que yo no vine a ser mamá, que no era para mí, que no estaba en mi destino o en, no sé, como lo quieran decir, y también no haber, cuando yo quise irme del tribunal, me dijeron que era un suicidio profesional, porque no era lo mismo ser abogada que docente. Y yo digo, pero ¿por qué? Y porque suena más exitoso ser abogada y trabajar en un tribunal que ser docente. Y ahí donde yo dije, pero ¿cómo que está mal la escala de valores en este mundo? ¿Por qué una profesión como la docencia puede estar tan desprestigiada? Dije yo. Está bien, no me voy a hacer rica, yo no elegí esa profesión para ser rica, mi objetivo no era ser rica nunca, además no le he llegado a hacer, no tengo auto, no tengo grandes cosas ni cuenta bancaria, pero sí tengo la satisfacción de que mis alumnos se llevaron algo de mí y eso Claro. es algo que cuando vos dijiste, cuando me llegue la hora, me voy a arrepentir, sí, de haber trabajado en exceso, porque trabajé en exceso sábados, domingos, no, para mí no existía descanso, de haberle restado tiempo a mi madre y de haberle exigido a mi cuerpo algo para lo cual no estaba preparado ni destinado. Esos son mis tres grandes arrepentimientos y que ahora el único que puedo remediar es darle más tiempo a mi papá, que es el que está vivo, y a mi hermano y a mí misma, porque trabajé y estudié incansablemente y como vos también quería competir con los otros, pero en definitiva la competencia es con uno mismo, pero uno sigue compitiendo y se olvida de que la vida es muy corta. Cuando me pasa lo que me pasó a mí, uno tiene que tomar una pausa para repensar. Eso nomás. Gracias, gracias, María Florencia. Y eso, qué bueno que vos lo podés reconocer y es lo que justamente eh, quería comentarles ahora respecto de eh, esta noción de invitarlos, y me invité yo en su momento a hacer una ingeniería inversa, ¿sí? Si no quiero llegar con esos arrepentimientos, ¿qué tengo que hacer ahora para no llegar? ¿No? Yo ya había acumulado también unos cuantos, yo también acumulé algunas condiciones de salud crónicas. Bueno, ¿qué tengo que hacer para no llegar con esos 5 arrepentimientos? Que vamos a repasarlos, ¿no? Perdón. Ojalá hubiera tenido el coraje de vivir una vida fiel a mí mismo y no la vida que otros esperaban de mí. Mi caso, como el de muchos, fue mi papá, mi mamá. Si yo no era o ingeniero o abogado o médico y además destacado, este, había consecuencias, ¿sí? Entonces, para mí no era una opción no ser algo de esas cosas. Ojalá no hubiera trabajado tan duro, pero además de mi mamá, mi papá, a veces es la agenda, la expectativa, la fija el jefe, la fija la sociedad, ¿sí? Aunque sea en mi propio psiquismo, en mi propia mente, para muchos es así por mucho tiempo, ¿sí? Ojalá no hubiera trabajado tan duro, ¿eh? Particularmente, no, ahora hay mucho debate y se escribe mucho acerca del fenómeno intergeneracional. Es tal vez la primera vez en la historia de la humanidad que hay como 6 o casi 7 generaciones presentes en el planeta al mismo tiempo, porque yo me acuerdo en el ITBA, la única, era una universidad muy técnica, muy tecnológica, pero tenía una materia que se llamaba Teoría del Comportamiento Humano en los primeros años, y el profe, que era muy bueno realmente, nos decía, porque Ortega y Gasset definía las generaciones cada 25 años. Cada 25 años una nueva generación. Ahora se definen, o sea, de Facebook a Instagram ya hay una generación, de Instagram a TikTok ya es otra generación, y así por el orden, ¿no? Cada disrupción tecnológica, ¿no? Están los que nacimos sin celular ni internet, después los que nacieron con celular, después los que nacieron con internet, y así se van acelerando, y hoy conviven muchas generaciones, ¿sí? La generación en la que estamos, creo que nosotros cuatro, nosotros somos tres en realidad, está Jesse, pero está en off. Este,
es lo que los sociólogos llaman generación X, ¿sí? Y la generación X, junto con la que nos precedió, que se llamó técnicamente los baby boomers, los que hoy están en sus 70, digamos, éramos bichos de laburo, ¿viste? Había que laburar y era muy mal visto si vos no te laburabas, ¿viste? Es más, ¿no? Yo me acuerdo que me iba a las 6 de la tarde de la oficina, 6 7 y mi jefe me miraba y me decía, ¿hoy trabajás part-time? No, era un clásico, ¿te vas part-time? ¿No? Había que quedarse hasta las 12. Entonces ahí sí, hasta la medianoche, irte con ojeras, y ahí sí, bueno, ojalá hubiera tenido el coraje de expresar mis sentimientos. Ojalá me hubiera mantenido en contacto con mis amigos. Ojalá me hubiera permitido ser más feliz. Entonces, ahí entonces aparece, ¿no es cierto?, un primer fundamento para esto de por qué es importante vivir con propósito, que es lo que los japoneses llaman Ikigai. Ahora voy a hacer una distinción al respecto, pero quedémonos, ¿no?, como este primer arrepentimiento de un moribundo es ojalá hubiera vivido una vida fiel a mí mismo y no fiel a la agenda de otros. Ahora, por un lado está esta mirada desde el lecho de muerte. Por otro lado está el testimonio de Viktor Frankl con su propia vida, ¿no? Psiquiatra suizo que sobrevivió a Auschwitz, fue llevado allí con toda su familia, vio morir a todos a manos, o sea, en los campos de concentración, a manos del régimen del Tercer Reich, del nazismo, y él observaba que en medio de toda esa oscuridad y sufrimiento, había gente que se ayudaban los unos a los otros y les sobraba un poquito de comida, le daba al otro que estaba con hambre, y otros sencillamente entraban en un estado cuasi catatónico, ¿no? Y lentamente iban caminando como dormidos, como zombies, hacia el cerco electrificado y morían electrocutados, ¿sí? Y él se preguntaba, ¿qué es lo que hace que ante una adversidad alguna gente elija seguir viva y otra elija morir? Ante una adversidad tan extrema, ¿no? Y eso fue lo que él mismo narra, que bueno, él se mantuvo vivo con una imagen que era verse algún día en el anfiteatro de la Universidad de Viena explicando qué es lo que hace justamente que el hombre eh, se mantenga vivo y se mantenga vivo frente a la adversidad extrema, ¿no? Entonces, él escribió muchas frases muy, muy valiosas. Hoy, gracias a Google y ChatGPT, las podemos rescatar todas juntitas y muy rápido. Pero a mí me gusta mucho esta que dice que la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de propósito. Y si yo tengo que decir, hacer una prueba de verdad sobre esta frase de acuerdo a mi propia vida, digo sí, es así. Si no sabes cuál es tu misión, ya tienes una, descubrirla. Por eso, esto del propósito, yo estoy convencido también de la observación, ¿no? Hay gente que parece nacer con bastante claridad de cuál es su propósito. Hay vidas que he observado como que encontraron como un camino y lo siguieron con mucho amor hasta el fin de sus días y pareció como que no hay demasiados arrepentimientos. Aunque muchos, ¿no es cierto? A veces vemos a algunos artistas y decimos, mirá, la vida, qué fabuloso. Pero cuando lees la biografía te das cuenta que no es tan fabulosa, ¿no? Hay creo que de todo. Como ingeniero, por ahí coincidís, Diego, para mí la realidad es gaussiana. Gauss desarrolló un concepto estadístico, ¿no? Y desarrolló una campanita donde él con ese gráfico decía, bueno, la mayoría andamos por acá en el medio, hay algunos que están, ¿no es cierto?, en la punta, supongamos, entre mejor y peor, ¿no? En un extremo hay unos pocos muy buenos
La mayoría estamos por acá en el medio y en la otra punta están los muy malos. Esto aplica, ¿no es cierto?, a gestión de calidad, qué sé yo, cantidad de piezas defectuosas, lo que aún se nos ocurre, ¿no? Hay piezas que salen muy bien, piezas que salen más o menos y piezas que salen defectuosas. Eh, yo creo que la mayoría de nosotros no nacemos con una claridad meridiana de nuestro propósito y es un trabajo que es una misión en sí misma. Y a mí otra cosa que me ayuda mucho, ¿no es cierto? Si observamos alrededor nuestro, yo no he encontrado nada en la naturaleza, más allá de las construcciones humanas, pero vayámonos al medio del campo, a la montaña y empecemos a ver cada pequeña cosa. Todo tiene un propósito. Todo está ahí para algo, o para generar oxígeno para que estemos vivos, o para mantener el balance del ecosistema, o para servir de sustrato a algo. Nada está porque sí, ¿por qué habríamos de estarlo nosotros, no? Entonces, lo que pasa es que los seres humanos, a diferencia de un animalito o una piedra, tenemos algo que se llama ego. Y el ego, o personalidad también, para mí son sinónimos, es caprichoso, ¿no? Y compara y quiere ser como el otro. Y aparecen las pasiones de las que vamos a hablar ahora, ¿no? La envidia, la bronca, la vanidad, el orgullo. Entonces ahí es como cuando la cosa se complica. Entonces, ¿Puedo decir algo, José María? sí, si es cortito, sí, porque quisiera poder, viste, terminar con Sí. la charla para después, Yo no sí, sé si el libro Mm. de Frank está, yo lo tengo digitalizado, Ajá, pero conocí al doctor Sardi, psiquiatra, sí, que él lo conoció en vivo y en directo. mirá, qué Y bien, lo único que voy a decir es que él cuando salió del campo de concentración, fue lo que me contó el doctor Sardi, que me recomendó su lectura para ayudarme en mi camino. a Me vos. dijo, claro, que él contrató a dos personas eh, para que escribieran su libro y lo dictó durante 9 días y 9 noches, sin parar. Mirá, Y sin parar. contrató a dos taquígrafas, como las que hay en el Congreso, ¿viste? Cuando se toma. Bueno, ese dato quería darlo y él me mostró la foto en su consultorio y bueno, me pasó el libro digitalizado. A mí me cuesta leerlo porque digitalizado muy, la letra es muy pequeña, pero quería contar esto que me había impactado a mí. Y Claro. ahora lo traes vos, así que quiere decir que este libro lo tengo que leer. Estoy por el Sí, prólogo, pero te lo quiere decir que súper tengo que leer. recomiendo. Si alguna vez podés imprimirlo o Eso voy a conseguir, tratar de hacer. fíjate Para, porque es cortito para los, sí, digamos, el promedio de libros, no es un libro voluminoso no. y está muy, muy bueno. Pero bueno, eso quería contar que me Ah, contó el doctor Sardi. Datazo, datazo el de, la verdad, el de que esto de las 9 días y 9 noches, yo no lo Sí, conocía y él hasta aquí. Gracias, María no, por Florencia. favor. Bien, entonces. Otra mirada es la que ofrece Dan Buettner, el que les contaba del periodista y investigador de la National Geographic, que habla de las zonas azules, ¿no? Esas zonas azules son Loma Linda, que es una comunidad adventista del séptimo día. No sé si conocen a los adventistas del séptimo día, están presentes acá en Argentina, tienen un centro muy lindo en Puigari, eh, provincia de Entre Ríos. También acá en Belgrano, Capital Federal, y en muchos lugares, en distintos lugares del país. Pero ellos tienen una filosofía de vida donde el vegetarianismo juega un rol central y el amor por la naturaleza y todo lo creado también, y también el agua, tomar mucha agua y también el ejercicio. Pero el ejercicio moderado, nada de caminatas, sobre todo, caminar 1 hora por día, sostienen ellos, ¿no? Y viven junto con todo ese estilo de vida saludable, son muy saludables, pero también tienen esta noción de propósito en su fe, en su sistema de creencias muy afincada, ¿sí? Nicoya en Costa Rica, Cerdeña en Italia, Icaria en Grecia y Okinawa, Japón, donde se acuña el término Ikigai en Okinawa, ¿sí? Entonces, ¿qué es el Ikigai? Vamos a tratar de decir, por ejemplo, a mí me gusta hacer esta distinción porque veo autores muy, muy bien formados y no creo que está bien si lo quieren expresar así
hablar del Ikigai, hablar inmediatamente de esto, ¿no? Que sí, Ikigai, sí, es decir, se occidentalizó de esta manera gracias a este señor, Mark Quinn, que toma de este señor catalán, el Andrés Susunaga, que tiene una escuela en Cataluña que se llama Cosmograma, y escribió un libro acerca de propósito y definió este diagrama de Venn. Es decir, un diagrama de Venn tiene poco de japonés, sí, los ingenieros lo sabemos, no es muy japonés que digamos, es más alemán, te diría yo. Y viene de una rama, nada que ver con la filosofía oriental, ¿ok? Esto es una realidad. Está bueno decir, bueno, ok, es muy romántico y no tiene sentido hablar de propósito si no puedo morfar. Maslow decía que las necesidades básicas están en la base de la pirámide y que, bueno, claro que sí, sí, es bastante obvio. Sin embargo, si leemos textos de autores japoneses y le preguntamos a los japoneses qué significa vivir con Ikigai, ellos dicen, significa vivir con sentido de propósito y sentirte lo que algunos llaman estado de flow, ¿sí? Sentirme como que el tiempo pasa y que puedo pasarme haciendo esto sin cansancio, en total armonía. Entonces, hay muchas circunstancias en la vida. A lo largo de las ediciones del programa Ikigai, del curso este en Fundación Columbia, muchos participantes por ahí eran jubilados y no tenían un problema financiero, pero tenían un problema de lo que no sabían realmente cuál era su propósito. Se sentían inquietos porque querían encontrar algo que los haga sentir plenos. Entonces, yo no estoy tan de acuerdo al 100% con que, o sea, si yo me lo voy a plantear como proyecto de vida, me parece muy útil este diagrama de Venn. Ahora, que hay circunstancias y circunstancias y que hay gente que por ahí está jubilada o heredó una fortuna y tiene, viste, con los intereses de las inversiones puede vivir y entonces puede decir para mí, porque hay libros de autores japoneses que dicen, mira, por ahí sentarse a tomar mate en la plaza es tu Ikigai. Yo siento que estoy en armonía con el mundo y que le hago, es decir, charlo con la gente y por ahí le comparto un buen momento y ese es mi Ikigai. Yo no podría decir que eso está, que no es Ikigai. Claro que sí. Ahora, habitualmente eh, llegamos a conectar con esta noción de Ikigai porque queremos hacerlo una manera y un medio de vida también a la vez, porque tenemos que sostenernos, no todos también tenemos la circunstancia de o estar jubilados y que nos alcance, cosa que cada vez menos en ningún país del mundo, con el tema de que cada vez la expectativa de vida se alarga. No hay sistema previsional, no solo en Argentina, que somos campeones para eso, pero en el mundo no hay sistema previsional que pueda sostener a los longevos. Y por otro lado, o sea que no siempre tenemos una pensión o una situación de jubilación que nos lo permita, o una situación por familia, circunstancias, etcétera, que nos permitan no trabajar y no vivir. Pasa que, claro, lo que María Florencia te toca vivir y yo también sentí, son condiciones crónicas, algunas con alto riesgo de vida las que tengo o las que desarrollé, pero muy controlables, sí. Pero que si yo seguía subido a un avión, trabajando 7 por 24, ¿viste? Durmiendo mal, comiendo mal, seguro, yo me sentía una bomba de tiempo. Entonces, y creo que a muchos nos pasa, dicen, no vale la pena vivir así. No vale la pena, no solo no vale la pena, no creo que si existe, y yo creo en Dios, no creo que Dios quiera que me muera estúpidamente, todos nos vamos a morir. Pero elegir morir estúpidamente o de que mi vida haya pasado sin yo, no es lo que quiero para mí, decía, ¿no? Entonces, este diagrama de Venn es muy útil para, bueno, procurar encontrar algo que además me permita un sustento, ¿no? O que al menos complemente ingresos. A veces algunos llegamos con alguna rentita de algo y puedo complementar con una actividad, pero que la pueda sostener en el tiempo y que no responda al paradigma, lo que para mí es un paradigma antiguo, que es esto de matarme laburando. Existe esa expresión en la Argentina, ¿no? Y en muchos países. Mirá, era tan buen tipo, se mató por su familia. Claro, los hijos quedaron sin padre, la mujer sin esposo, eso no calienta. El tipo es un héroe porque se mató por su familia. Es un cambio de paradigma decir, no, elijo la vida.
soy más útil a mis hijos pobre pero vivo que rico pero muerto. Eh, y a veces ni siquiera rico. Entonces, quería hacer esta pequeña reflexión porque vamos a ver este diagrama, pero por sobre todas las cosas, y sobre todo para los que quizá, por ejemplo, vos, Diego, por ahí acompañás a alguien que se pregunta por su Ikigai, pero no tiene un tema financiero. Ay, a mí me ha tocado acompañar gente así. Entonces, quería hacer esa aclaración. ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Cultivar el Ikigai entonces implica autoexploración, reflexión, búsqueda interna para descubrir qué actividades y áreas de la vida son más significativas para ti. A menudo se representa como un diagrama que muestra la intersección de estos elementos, lo que acabamos de ver, y su búsqueda es considerada un camino hacia una vida más plena y satisfactoria. Sintéticamente, Ikigai es un estilo de vida. Entonces, ¿cuál es la propuesta que hemos desarrollado y ofrecemos en Fundación Columbia? Es trabajar en tu Ikigai. Hay mucha gente, y acá es donde hago spoiler alert, como se dice por estos días, ¿no? Mucha gente dice, quiero que me digas cuál es mi Ikigai. Si esa es tu intención, lamento decepcionarte. Ni yo ni nadie que no seas vos mismo puede decirte cuál es tu Ikigai. Lo que yo en particular ofrezco es un camino y una metodología para trabajar en mi autoconocimiento, para descubrir yo mismo cuál es el propósito, comprender qué significa el propósito, comprender que tal vez es más de un propósito, comprender que ese propósito puede ir mutando a lo largo de la vida. Generalmente, en mi humilde entender y experiencia y de todos los autores que he leído y de todos los consultantes con los que he trabajado o gente que ha participado en los cursos, generalmente es uno mismo, que un mismo propósito que quizá tiene distintas manifestaciones. Sí, por ejemplo, yo puedo ser un gran entretenedor de gente, ¿no? Lo que en inglés se conoce como un entertainer, ¿no? Una persona, pero eso lo puedo hacer en el teatro, en el cine, en televisión, a través de stand-up y a través de escribir comedias. Depende del set de talentos que Dios me haya dado. Tal vez puedo hacerlo de varias maneras, ¿no? Tal vez a la vez soy músico. De hecho, uno de los libros que vemos en el curso es el de Tim Tamashiro, descendiente de okinawenses, él, que ha escrito un libro que se llama Cómo encontrar tu Ikigai. En realidad, en inglés se llama, él transforma Ikigai en verbo y lo llama How to Ikigai, es decir, cómo encontrar mi Ikigai, sería, pero cómo hacer Ikigai o cómo vivir con Ikigai. Y él cuenta, ¿no? Él es muy interesante, ustedes lo buscan en Spotify y es un eximio, maravilloso cantante y músico de jazz. Lo escuchás y canta como los dioses, pero también tiene un programa de televisión y también escribe libros y también da charlas por el mundo y también hizo obras de teatro, como dice, stand-up. O sea, y él dice, mi Ikigai descubrí que es deleitar a las personas. Ahora, yo lo puedo poner, si mi Ikigai es deleitar a las personas, yo vine acá para alegrarle la vida a otros, supongamos, vos decías, María Florencia, vine acá para enseñar, para transmitir, eh, cada uno podrá encontrar el suyo, pero lo podrá manifestar de muchas maneras. No solo se enseña en la UBA, no solo se enseña en un aula. A veces vas a un pueblito perdido del interior y te sentás con un local o un vaquiano y te enseña un montón, ¿no? Eh, y cada vez más sabemos que el sistema educativo está bastante, o sea, que aprender en el aula es una manera bastante ineficiente de aprender, ¿no? Es necesario pasar por el sistema motor, por el cuerpo. Bienvenida, Vivi. ¿Cómo estás? Bueno, es necesario entonces, viste, pasar. O sea, sabemos que aprender es un proceso que involucra la acción como manera de incorporar el conocimiento, ¿no? Hay una frase que dice algo así como leo, incorporo,
hago, o leo, si incorporo, hago y aprendo y cuando lo enseño lo fijo del todo, ¿no? Y bueno, hay lindos estudios que demuestran que esto es literalmente así, ¿no? Que el nivel de incorporación de conocimiento, ¿no? Es mucho mayor cuando paso a la acción. Por eso muchos sistemas educativos, el más célebre que se cita con tanta frecuencia, ¿no? Es el finlandés, donde aprenden haciendo, ¿no es cierto? En Finlandia mayormente. Tienen, por ejemplo, en lo que es, lo que para nosotros es ingeniería o administración, ellos lo llaman emprendizaje, ¿no? Aprenden emprendiendo y ahí aprenden todo lo que necesitan saber sobre administración, sobre cómo montar una fábrica, lo que sea, bueno, lo aprenden haciendo, ¿no? Entonces, es la lógica de la bicicleta. Yo no puedo aprender en un pizarrón a andar en bicicleta. Puedo aprender toda la teoría, pero hasta que no me suba, me pegue unos cuantos porrazos, me enseñen a que me tengo que poner primero rueditas y me tienen que acompañar papá o mamá, y después, viste, bueno, eso lo tengo que hacer, no lo puedo aprender en un aula o leyendo un libro. Entonces, la propuesta acá es poder encontrar un camino de, por un lado, autoconocimiento, porque es muy difícil saber cuál es mi propósito si no sé cuáles son mis talentos, mis capacidades y cierta noción de cuál es mi camino en la vida. Y hay algunas herramientas, y ahora les voy a contar la que usamos en este programa, que es una de las tantas posibles, pero por su sencillez, relativa sencillez. No sé, ¿a alguno de ustedes les gusta el tema autoconocimiento? ¿Estudian alguna, por ejemplo, desde alguna escuela espiritual o algún sistema antiguo o moderno? La psicología es uno de ellos. Desde un punto de vista de saberes antiguos, la astrología es un buen sistema de autoconocimiento. Eh, el tarot simbólico, digamos, desde lo simbólico y el viaje humano también es un buen sistema de autoconocimiento. Hay sistemas modernos maravillosos, ¿no? Particularmente en el mundo ejecutivo tenemos muchos sistemas basados en la psicología conductual y también transpersonal profunda o de la psicología del inconsciente que nos ayudan, ¿no? A definir perfiles de personalidad. ¿Alguno de ustedes es amigo o practica habitualmente o hace actividades de autoconocimiento? No mayormente. A ver, Vivi, vos decís, recién te saludaba, pero se te congeló la imagen, no sé si pudiste escuchar. Así que, Hola, buenas hola, noches, perdón la hora, pero la verdad es que, no sé, estaba haciendo otra cosa y de golpe me di cuenta todo que... bien. Pasa, bienvenida. Y queda Gracias, grabado igual, así que vas a recibir la grabación y puedes ver. Lo pones buenísimo. en velocidad 2 por y pasa rapidito. Eh, bueno, yo hago psicoanálisis desde hace Ah, muchos genial. años. Otra, otra maravillosa manera o camino de autoconocimiento. Diferentes, ¿no? O sea, no fue siempre el mismo estilo, siempre he dado vuelta por varios lugares. Eso es Mm, mi fuente más principal de autoconocimiento. Así que genial. bueno. Mm. Genial, porque gracias. Y es importante, les digo, porque yo no consigo, y ningún autor en general que lean por ahí de Ikigai les va a decir, o sea, todos le van a recomendar, hagan algo de autoconocimiento, porque pasa esto. Abraham Maslow, ¿no? El padre de la psicología positiva, decía, todo aquel que es un martillo tiende a ver el mundo como un clavo. Y es verdad, ¿no? Es decir, ahora muchos de nosotros no sabemos que somos martillo. Creemos por mandatos familiares, por un sistema educativo, por un montón de razones, creemos que somos serrucho y nos empecinamos en ser serrucho. Y podemos ser un maravilloso martillo, pero estamos desperdiciando nuestra energía y nuestra vida tratando de ser serrucho, porque papá quería que sea serrucho, porque toda mi familia fueron farmacéuticos y tuvieron la farmacia y tengo que seguir con la farmacia de la familia porque yo tuve casos, este caso de la farmacia lo tomé o una consultante, ¿viste? Tenía esa situación. ¿Viste? Soy la quinta generación de médico y no puedo traicionar
O, viste, se supone que para ser valorado y exitoso en esta sociedad tengo que ser un empresario exitoso. Y así. Entonces, eh, es muy fácil, ¿no? Y vuelvo, ¿no? Estaba hablando al principio, ¿no? De la sabiduría perenne, y entre la sabiduría perenne está la tradición que formó Occidente, que es la judeocristiana, ¿no? Y esto del camino estrecho habla el cristianismo, ¿no? Que es muy fácil perderte, pero es más fácil, digamos, el verdadero camino que te va a llevar a la verdad, a la plenitud, por ahí es más estrecho. Bueno, conocerme, esto lo hablábamos un poquito antes, Vivi, en cuanto a eh, que el único realmente, eh, y esto hago un pequeño repaso de lo que decía un ratito antes, después lo vas a ver grabado, pero ante cualquier adversidad, circunstancia adversa de la vida, lo que no son las circunstancias las que nos hacen tirar la toalla, es generalmente esa sensación de falta de propósito. Y entonces poder conocerme, decir, soy Martillo y voy a procurar, ¿no? Conectar con ese martillo para hacer lo que vine a hacer a esta tierra, ¿sí? Y eso me da el sentido de propósito y eso me da una vida más plena, y empiezo a darme cuenta a través de la experiencia de vivir que quizás, ¿no es cierto? Yo pensaba que era la plata la que me iba a dar la felicidad y mucha plata. Y en realidad no es mucha plata, es otra cosa lo que me trae el equilibrio y el bienestar, ¿sí? Entonces, pero para ello, si no me conozco, ¿cómo puedo saber? ¿Sí? Y la verdad, yo no sé ustedes, pero por ejemplo, cuando decidimos carrera o cuando decidimos trabajo, ¿y qué es lo que más salida laboral tiene? Todavía hoy, ¿no? Yo acompaño a jóvenes en orientación vocacional. Y, y los papás dicen, mira, quiero que haga algo que tenga salida laboral. Y el chico viene diciendo, me dijo mi papá que busque algo que tiene salida laboral. Si me gusta o no, no importa, eso es irrelevante. Si lo voy a poder sostener a lo largo de tal vez una vida larga, no importa. Si me voy a enfermar haciendo ese laburo, no importa. Lo importante es que tiene salida laboral. Es una lógica bastante perversa desde mi mirada de hoy. Fue la que apliqué yo al momento de decidir carrera, ¿sí? Bueno, entonces, la propuesta es un primer encuentro, ¿no? Cada encuentro dura 2 horas, que es una introducción al concepto de Ikigai y su origen en la cultura japonesa, una explicación de los 4 componentes que recién vimos brevemente, Vivi, y ciertos ejercicios para identificar intereses, habilidades y valores. Un primer approach al autoconocimiento. En el segundo vamos a hacer una introducción a una herramienta, y es una herramienta que elegí porque si bien se puede estudiar toda la vida y trabajar con ella toda la vida, pregunto, ¿alguien vio alguna vez este dibujito o sabe de qué se trata el eneagrama? Bueno, es un sistema de personalidad bastante coincidente con los sistemas de mapeo. No sé si escucharon hablar de Myers-Briggs o de DISC o de todos los que usamos en el mundo de la empresa para evaluar estos dos que dije se usan mucho en el mundo de la empresa, aunque se usan más allá de la empresa, para evaluar personalidad. El eneagrama cobró mucha vigencia en el siglo pasado y se popularizó, se difundió mucho como sistema de estudio de la personalidad. Pero tiene una raíz muy, muy ancestral. Algunos la llevan hasta Babilonia, y a Roberto Pérez, que es quien la introdujo acá en Argentina, menciona en sus libros que viene del Tíbet hace 15.000 años. Bueno, eh, es un sistema que fundamentalmente ¿qué tiene? Tiene la gran ventaja que, a diferencia de otros sistemas de autoconocimiento, hago un test en línea y obtengo bastante información acerca de mí mismo. Eh, por supuesto, insisto, formarse en esta herramienta puede tomar varios años y se puede estudiar toda la vida y trabajar como trabajo y desarrollo personal durante toda la vida. Pero en el marco de este programa de 6 encuentros voy a conocer
lo básico de esta herramienta, voy a conocer mi personalidad y voy a conocer cuáles son mis fortalezas, cuál es mi centro de inteligencia. Si es ustedes tal vez ya de la mera observación pueden darse cuenta que hay personas que somos mentalmente centradas, hay personas, ¿no es cierto? Esas personas que se llevan súper bien con los datos, pero bastante mal con las personas, ¿no? O se llevan bien con las computadoras, con los números, con todo. Son capaces, ¿no? Parece que ven todo con una claridad, ahora los pones en situaciones vinculares intensas o complicadas y no, me prefiero que no, ¿no es cierto? Los vemos en profesiones como sistemas, informática, auditoría, control de calidad, ¿sí? Otras personas somos más emocionalmente centradas, empáticas por naturaleza. Lo primero que le preguntamos al otro es cómo estás, cómo te sentís, qué te pasa hoy, ¿estás bien? Esas personas tenemos el centro de inteligencia más en lo que es la inteligencia emocional. Y finalmente está lo visceral, las personas de acción. Todos hemos visto, ¿no es cierto?, alguna persona con perfil medio de bombero, ¿no? De emergentólogo, de resolver en una baldosa situaciones complejísimas, de no pensar, ¿viste? No me preguntes cómo lo hice, pero lo hice, ¿viste? Pa, pa, pa. Eso sobre todo los vemos, ¿no? Diego, vos que has pasado también por el mundo ejecutivo, es el perfil casi favorito, ¿no? Para posiciones de acción, para posiciones de llevar adelante empresas o comerciales, o incluso en producción también, por supuesto, en fin, funciones que requieran una gran dosis de acción. Perdón, José María, como directora de escuela también. También, también, Tenés también, que también. Ni apagar hablar, ni hablar, no, ni y, hablar. Y y ciertas lo profesiones en urgente y medicina, lo en importante hospitales. a veces no está en el mismo nivel. Te vienen todas las urgencias juntas y ahí tenés que salir disparado. Exacto, exacto. Bueno, entonces son tres dimensiones, tres centros de inteligencia y dentro de esos tres centros de inteligencia hay tres personalidades distintas. Entonces, cuando yo veo, bueno, cuál es mi centro de inteligencia y cuál es mi personalidad, mi tipo de personalidad, puedo comprender qué es lo que este sistema me arroja, bueno, qué es lo que me mueve en la vida. Y generalmente eso que me mueve es lo que en el mundo del eneagrama se conoce como las pasiones, ¿sí? Por ejemplo, puede ser el perfeccionismo o puede ser, y eso trae asociada una emoción, por ejemplo, ¿no es cierto? Solo por darles un ejemplo, el tipo de personalidad uno pertenece a la tríada de la acción, ¿no? Es una personalidad de acción y se llama justamente el perfeccionista. Y el perfeccionista es ese tipo de personalidad, ¿no? Que lo vamos a ver por ejemplo, en gente que trabaja en normas y procedimientos y que dice, ¿no?, cómo deben ser las cosas y que es muy buena esa gente fijando estándares y haciendo las cosas perfectos, ¿no? Pero detrás, el motor detrás de eso, inconsciente, por supuesto, es la ira. Esa ira que proviene de que el mundo no me hace caso, que el mundo no es tan perfecto como yo quisiera que sea. ¿Sí? Entonces, cuando traemos al plano consciente, ¿no es cierto?, decimos, claro, yo soy así, soy tan exigente y busco tanto la perfección que ¿qué le pasa en cierto momento en general de la vida a la personalidad tipo uno que dice, basta, no puedo, el mundo, viste, no puedo, o sea, es demasiado, esto es demasiado, jamás voy a lograr que las cosas sean como de acuerdo a mis estándares y puede entristecerse mucho y puede, ¿no es cierto?, aparecen los desvíos y lo que lo hace perder esa conexión vital, ¿no?, que se recupera, por ejemplo, con el sentido de propósito. Todo el sistema de conocimiento del eneagrama también trabaja sobre la noción de la herida de la infancia. ¿Alguien escuchó hablar de la herida de la infancia, el niño interior y todo esto? Bueno, yo les puedo, brevemente vamos a ver eso, pero dice, ¿no es cierto?, eh, solo por citarles en qué se basa desde la investigación y lo académico el eneagrama, en algunos psicólogos y psiquiatras del siglo pasado, como Oscar Ichazo, Claudio Naranjo, Helen Palmer en Estados Unidos, Russ Hudson
y Don Rizzo, también en los Estados Unidos, han investigado muchísimo, ¿no? Las 9 tipos de personalidad. Y, por ejemplo, en la personalidad número 1, el perfeccionista, ellos dicen, bueno, una personalidad sí se origina en padres para los que nunca nada era suficientemente bueno. Si me sacaba un 10, llegaba a casa y me decían, traga, sos un traga, no tenés vida social, anda al club. Si me la pasaba en el club, me decían vago de miércoles. ¿Viste? No, no había nada que yo haga que hiciera que papá y mamá o mis cuidadores, sea cual fueran, estuvieran satisfechos y yo me sintiera amado, ¿sí? Que es lo más importante, es la necesidad más básica del ser humano, sentirme amado y sentirme aceptado. Si yo no era perfecto, no era amado no me sentía amado ni aceptado. Entonces, ¿qué hacía el niño? Voy a ser excelente en todo. Voy a estar preparado para cualquier escenario. Voy a fijar estándares altísimos. Y no, eso se hace a nivel muy inconsciente, ¿no? Entonces elijo profesiones también y soy bueno, o me reconoce la gente, che, qué bueno, cómo pones orden. Dicen, por ejemplo, que Martín, otro nombre para el uno es el reformador, ¿no? Y dicen por ahí, ¿no? Que Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia en su momento, el advenimiento del protestantismo, ¿no? La reforma se llamó en el mundo cristiano, era un eneatipo 1, ¿no? Y muchas personalidades públicas que vemos, eh, seguramente un Sarmiento era un eneatipo 1, ¿sí? Estas personalidades que fijan estándares muy altos, ¿no? Detrás de eso hay una herida, que si no se integra un poco a lo largo de mi vida, alrededor o sea, si lo que propone el Enneagrama es, bueno, integrar un poco, todos tenemos de todas, predomina una, y a lo largo de mi vida lo más saludable es que yo vaya integrando un poco de todas para no desintegrarme. ¿Qué significa desintegrarme? Me voy a limitar, ya que tomamos como ejemplo el eneatipo 1, es que la ira me domine. Un eneatipo 1 que no trabaja su paciencia, su poder ver lo perfecto en lo imperfecto, su aceptación de las cosas como son, etcétera, etcétera, puede caer en exceso de ira y caer en depresiones, adicciones, etcétera, hacerse daño a sí mismo y hacerle daño a los demás. ¿Me explico? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿O los logré marear absolutamente? Bueno. Me alegro porque ya les decía, ¿no? Formarse en Eneagrama puede tomar un buen par de años, lo básico, y luego se puede estudiar toda la vida. Pero me llevo información básica, por ejemplo, yo a partir de realizar un test y mi autoobservación puedo en el plazo de este programa tener una idea de qué tipo de personalidad tengo, para qué cosas soy bueno, porque claramente los de la tríada de acción son buenos para roles ejecutivos, los de la tríada de la emoción, bueno, hay algunos que tienen dones para lo ejecutivo, pero fundamentalmente los vamos a ver en posiciones o en roles como medicina, enfermería, docencia. eh, los vamos a ver en roles como sacerdocio, rabino, pues, roles que tienen que ver con acompañamiento de personas en general. Y los de la tríada mental los vamos a ver en posiciones, como les decía hace un rato, eh, de auditor, de control de calidad, de científico, de investigador, de escritor. Ahora, es interesante porque ustedes me dirán, ah, bueno, chocolate por la noticia, pero esto yo ya lo sé desde que... Bueno, la verdad es que yo a lo largo de mi vida, y particularmente en el mundo ejecutivo, ¿no? Y por ahí aprovecho que está Diego, que por lo que me contaba tenemos, viste, un recorrido parecido. Eh, Muchas veces me pasó, por ejemplo, que la ambición, ¿no? Había un muchacho muy talentoso, bueno, ahora estoy pensando en uno, ¿no? Que trabajaba en reporting, es decir, era contador y trabajaba haciendo reportes. Y él quería ser el gerente financiero. Y el gerente general, que no estaba muy formado en estas cosas, ¿no? Como era muy de confianza y como era un tipo, viste, muy laburador y todo, quería que sea el gerente, quería promoverlo.
Y teníamos largas discusiones. Yo me acuerdo perfecto que que estaba formado en esta cosa, que mirá, es un error, va a sufrir como loco este chico. No, porque fíjate que el tipo está hace tanto, conoce la empresa como no la conoce nadie. Mirá, es un error. Finalmente lo promovió. No es metafórico lo que les digo. A las 2 semanas, este muchacho andaba por los pasillos brotado, pero brotado de verdad, ¿eh? Como con un sarpullido, toda una cosa. Y al mes ya no pedía por favor, y el propio jefe lo quería estrangular, porque claro, era un muchacho que para ser gerente financiero necesitas otro set de talentos, no solo tener una lucidez y capacidad analítica para los números, necesitas poder pedalear pagos, tener un colmillo así de grande para morderle los garrones a los clientes para cobrar, tener la velocidad para mirar cómo están las tasas y hacer las mejores colocaciones de plaza, tener vínculos con todos los bancos y estar piqui, piqui, piqui. Es otra dinámica y no todos tenemos, ¿viste? Es decir, este muchacho era de la tríada mental, estaba por acá, digamos, y lo habían puesto a un rol que exigía mucho más de algo así como el 8, que es la persona más de acción de todas las posibilidades. Entonces, bueno, eventualmente el final fue una historia con final feliz porque este muchacho pudimos encontrarle un rol a nivel regional, haciendo lo que mejor sabe hacer y se lució y la verdad que lo hizo un carrerón, qué sé yo, pero fueron momentos muy intensos porque no es fácil en una operación cuando se te produce, viste, es como que te diga que un pistón o el motor está fallando, viste, y hay que seguir en carrera. Y bueno, hay que buscar todo eso son procesos que llevan tiempo y se sufre mucho, sufren los compañeros de trabajo, todo el mundo, ¿no? Conclusión, o sea, lo que quiero decir es, no siempre, a veces justamente por cuestiones del ego, tomamos decisiones de nuestra vida que no tienen que ver con nuestro propósito, no nos llevan a la plenitud, nos hacen creer que es por ahí y luego entramos en situaciones de mucho sufrimiento. Entonces, lo que usamos es esta herramienta de conocimiento de la personalidad para que nos ayude a trabajar sobre nuestro Ikigai, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ya casi terminamos. En el encuentro 3 trabajamos habilidades y talentos naturales, reflexionamos sobre cómo podemos utilizarlos para una contribución positiva al mundo y hacemos más ejercicios para descubrir nuevas habilidades y talentos. En el encuentro 4 trabajamos identificando necesidades en la comunidad y en el mundo en general. Este es un momento realmente muy interesante, pues está cambiando mucho lo que el mundo necesita, está cambiando mucho porque aparecen cosas que antes no existían como la inteligencia artificial. Entonces ciertas profesiones de golpe se volvieron un poquito irrelevantes, ¿no? De hecho, todas les diría. Por ahí yo que me apasiona todo esto, bueno, hasta hay psicólogos en línea que son inteligencia artificial entonces y aparentemente hacen un muy buen trabajo, ¿viste? Entonces hay todos los días salen artículos sobre cómo las compañías están despidiendo un montón de posiciones que antes las usaban las ocupaban los recién recibidos. Suponte hacer presentaciones de PowerPoint, planillas de Excel, ciertos análisis, preparar propuestas comerciales. Lo hace mucho mejor la inteligencia artificial ahora. Entonces, qué es lo que necesita el mundo de mí? ¿Qué puedo hacer yo, no? Es bueno poder darse el tiempo para identificarlo y además no tenerle, yo soy amigo de no tenerle miedo y decir, bueno, esto lo voy a usar para, ¿no es cierto? Es como cuando apareció la calculadora, ¿no? Mucha gente dijo, y todos, y el ábaco, y los contadores, ¿qué vamos a hacer? ¿De qué van a trabajar? ¿Viste? Bueno, de golpe pasaron a usar la calculadora para hacer, ¿no es cierto?, más trabajo o el trabajo de manera diferente. Creo que es un gran tema filosófico, ¿no? Yo soy de la idea que desafortunadamente cuando aparecen estas innovaciones tecnológicas que permitirían por ahí trabajar para producir más para los que más necesitan, lo que solemos hacer es decir, con esto voy a ganar más guita, entonces, ¿no es cierto?, lo aprovecho para todavía hacer más desequilibrada nuestra sociedad. Hablábamos por ahí cuando lo veas, Vivi, al principio de ciertas circunstancias que hacen que para bien o para mal, para mí más para mal que para bien, ¿viste? En nombre de la civilización, del progreso, etcétera, hemos
tenemos una sociedad bastante desigual, ¿no? Hemos logrado no solo un desequilibrio social, sino también un desequilibrio ecológico muy importante, ¿no? Entonces, bueno, vamos a reflexionar un poco sobre qué necesita el mundo, cuáles son estas mega tendencias, como por ejemplo esto de la inteligencia artificial, y hacer ejercicios para descubrir nuevas formas de contribuir al mundo. En el quinto encuentro integramos los 4 componentes: lo que amo, lo que soy bueno haciendo, lo que el mundo necesita y lo que puedo ser remunerado por hacer. Hacemos una reflexión sobre cómo podemos. También lo vamos a ver en el programa videos, cursos, videos. Les voy a dar material de lectura para profundizar en todo esto, ¿sí? Eh, Vamos a reflexionar para utilizar el Ikigai para crear una vida significativa y satisfactoria, una planificación de acciones concretas para comenzar a vivir mi Ikigai. Mi humilde aspiración en este programa al diseñarlo es realmente lo máximo y lo que creo que cualquiera, pero yo quisiera poder dar, y creo que no se puede dar mucho más que eso, que era lo que decía hace un rato, ¿no? Mucha gente viene con la expectativa: vengo al curso porque quiero que me digas cuál es mi Ikigai. No, no puede, nadie excepto yo mismo me puedo decir cuál es mi Ikigai. Lo que sí quiero que se lleven es, y está diseñado así para que se lleven, una hojita de ruta y una caja de herramientas y un nivel de autoconocimiento que los acerque muchísimo, ¿no? A poder vivir con Ikigai y a seguir trabajando cada día, porque esto no se acaba hasta que partimos de este plano, en cada vez más manifestar. Yo hablaba hace un rato de que yo puedo tener un Ikigai, y lo repito el ejemplo porque no estabas, Vivi. Hay un señor, ¿no?, que es uno de los autores del curso que vemos en el curso, que dice: mi Ikigai es un japonés, justamente, o un descendiente de japoneses, dice: mi Ikigai es deleitar. Ahora, deleitar a las personas. El tipo es artista, es músico de jazz, es periodista, y siempre es estandapero, da conferencias, escribe libros. Hay muchas maneras de manifestar si yo tengo y puedo conectar con esa idea de para qué vine. De nuevo, decíamos hace un rato, no todos, algunos yo creo que nacemos más cerquita de esa conciencia, otros, y la mayoría, no estamos tan cerca, y es un trabajo en sí mismo poder conectar con para qué realmente creo que estoy, y tiene que ver con un montón de cosas: con el entorno en que nací, con mis talentos, con mi historia de vida, con mis dones. Y con mi propio trabajo de personal de autodescubrimiento, ¿sí? En el último encuentro está justamente entonces dedicado a este tema, ¿no? De poder irme con una hoja de ruta, un plan de acción o un plan de trabajo para identificar y manifestar mi Ikigai un día a la vez, ¿sí? Bien, y eso es todo. Si les interesa, en Fundación se pueden inscribir. La inversión asociada. Ay, perdón, esto está desactualizado. Me olvidé de actualizarlo, está de la vez pasada. En este momento son 80.000 pesos, y creo que hay posibilidad de pagarlo en más de un pago. Eso lo tendrían que ver con la administración de la Fundación. Eh, es la que administra todo lo que es, valga la redundancia, lo administrativo del curso. Eh, Así que bueno, son 6 encuentros de 2 horas. La modalidad es híbrida. ¿Qué quiere decir? Que los que quieran hacerlo presencial se corren por Fundación. Allí estaré transmitiendo en vivo y en directo para todos los que no estén en Buenos Aires o quieran ese día quedarse en casa y hacerlo virtual. Pero bueno, mi idea es ir y estar. Gracias por escucharme. Ahora sí, me callo. Sé que ya ha sido un encuentro largo, pero si quieren compartir algo, comentar algo. Tenía un par de preguntas. Claro que sí, A Diego. ver, por un lado, ¿es grupal? ¿Es individual? ¿Cómo es el...? Mira, en Fundación lo trabajo a nivel grupal. Ajá, ok, Si perfecto. alguien quiere, yo comencé a hacerlo hace muchos años a nivel consulta individual y lo sigo haciendo. Ok,
pero en fundación es un trabajo grupal, Ok, es un taller grupal. ok. Y después, esto está dirigido a gente que quiere encontrar su Ikigai, no para aprender para acompañar a otros. Mira, es una muy buena pregunta. Originalmente fue pensado así. La verdad es que al aprender estas cosas, si yo tengo el oficio, pienso en tu caso, ¿no? Que me Ujú, compartiste que sos counselor. Bueno, al hacerte de herramientas, vos ya el acompañar está en vos y te vas a llevar esas herramientas para también, no solo tu propio ujú, beneficio, sino para acompañar. ujú, ujú. Ok. Y qué días y horas, cómo es el...? Los lunes de 19 a 21. Ujú, Los días lunes, comenzando el lunes que viene. ujú, Por lo cual, si estuviesen interesados, sería bueno, o sea, ujú. está esta semana, ya Claro. Ujú, queda esta semana para inscribirse. ujú. Más o menos de cuántas personas se conforma el grupo. Y depende de cada año, ¿no? En general, históricamente te diría que el promedio fue 15. Ok. No suele ser más de 15 máximo. A ver, Ujú. hubo un par de años, un año que creo que lo máximo que tuvimos fue 25, pero en general suele ser más bien 15. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? No, después voy a mirar el principio de la charla. Dale, sí, sí, bueno, te va a llegar, me voy a asegurar, bueno, Jessy creo que nos está escuchando, que te lo haga llegar al Sí, sí, enlace. que de Ah, última, José, buenas noches, que la pida oh, por WhatsApp y se la mandamos directamente al WhatsApp, ¿sí? Yo Bueno, ahora bien, les dejo el WhatsApp de la fundación acá en el chat y nos piden ahí mañana la grabación. Ok. bueno, Pues me interesa para alguien, sí, está bueno. buenísimo, Diego, entonces mandale un WhatsApp, ¿vos lo tenés Dale. al WhatsApp de Fundación? No, no, porque me chateé por Instagram. Buenísimo, Soy de también la lo otra tenés. generación, ¿no? A ver, Jessy, te pido un favor, ¿lo tenés a mano como para poner en el chat al WhatsApp de Fundación? Ahí está, mira. Ahí ahí está, está. perfecto. Si lo Genial. podés Es copiar y pegar o escribir a mano, ¿viste? Sí, sí, porque 41. no me salió el número, solamente salió el espacio, ahí lo copio con al número. Ah, sí, porque falta un 9, ¿viste? Porque el 9, cuando pones más 54, no, pero si no es 011. 60 41 11 31. Ahí ¿Era? está, sí, Ah, 011 60 Correcto. 41 Ajá. 11 31. ¿Mm? Bueno, quiero agradecerles mucho la presencia, la paciencia, la escucha y ojalá que nos veamos el lunes, ¿eh? ok. Bueno, muchas Gracias. gracias, Bueno, José. gracias a Disculpas de ustedes. vuelta Un por la placer demora. conocerte. Muchas Un gracias. gran abrazo, chau, chau. Igualmente, ¿eh? Adiós. Hasta luego, chao, Gracias. María Cuídense. Florencia. Bye. Chao, Hasta hasta luego. luego. Hasta luego.